En este tercer vídeo voy a explicarte para qué sirven las iluminaciones fijas y cómo programarlas. Las iluminaciones fijas te servirán, por ejemplo, para mostrar el Belén al público o al jurado de un concurso para que puedan ver el Belén con más detenimiento, para tomar fotografías o simplemente para mantener el Belén iluminado con algunas de las iluminaciones programadas mientras no se está exhibiendo. A ellas podrás acceder en la ventana de reproducción del ciclo con solo pulsar un botón. También te servirán para crear el ciclo automáticamente si lo deseas, y la número 1 será la iluminación con la que comenzará el ciclo. Al crear un ciclo nuevo te aparecerá inmediatamente la ventana de salidas, iluminaciones fijas y vídeo. Esto es lo primero que debes programar, porque si cierras la ventana sin programar nada, aunque programes el ciclo no podrás reproducirlo. Además, como esta ventana es interactiva, podrás probar las luces y comprobar que todo lo que hayas instalado funciona correctamente. Lo primero que debes hacer es decidir qué iluminaciones fijas quieres crear, teniendo en cuenta que la número 1 será la iluminación con la que comenzará el ciclo. Y si vas a crear el ciclo automáticamente con ellas, debes tener en cuenta que el programa, para conformar el ciclo, tomará las iluminaciones fijas en el orden en el que las hayas creado. Cuando lo tengas claro, pulsa el botón Renombrar fijas, escribe los nombres de cada iluminación fija en su casilla correspondiente y pulsa el botón Aceptar nombre. Lo siguiente que debes hacer es nombrar cada salida para identificarlas, según lo que hayas conectado a cada salida de los dispositivos de MX, y después asignarles un canal de MX. En un ciclo simple y en el ciclo número 1 de un ciclo múltiple están asignados por defecto los 12 primeros canales a las 12 primeras salidas, que son las que están activas por defecto. Para nombrar las salidas dispones de 15 caracteres en cada casilla. Te aconsejo que no los escribas solo con mayúsculas, porque puede que tengas que desplazar el cursor hacia la derecha para poder verlos enteros. Para activar más salidas deberás hacerlo por orden, haciendo doble clic en su número de canal. Aparecerá este pequeño panel en el que puedes seleccionar el canal que le asignarás o escribirlo directamente. Lo más recomendable para conseguir la mayor rapidez en la transmisión de datos a los dispositivos de MX es asignar los canales correlativos, es decir, en orden, sin saltarse ninguno, sin repetir ninguno y empezando por el número 1. Pero puedes asignar el canal que quieras entre el 1 y el 512. Por ejemplo, si una salida de algún dimmer no te funciona, puedes saltarte su número de canal y asignar el de la siguiente salida que funcione. O si un dimmer o módulo de relés tiene averiado el sistema para cambiar los canales a los que responde, puedes asignar a la salida los canales que tenga programados el dimmer aunque no sean correlativos a los ya asignados. Como has visto, al asignarle un canal se activarán la salida correspondiente y sus controles. Para dejar de usar una salida en el ciclo, debes asignarle el canal 0, pero solo podrás desactivar la última que esté activa, puesto que no puedes dejar huecos entre las salidas activadas. No puede dejar huecos entre las salidas usadas. En ciclos múltiples, la asignación de canales se hace según el tipo de ciclo. En los tipos de ciclo 1 y 2, solo tienes que asignar los canales en el ciclo número 1 y se asignarán automáticamente en los demás ciclos, ya que estos tipos de ciclo múltiple usan canales iguales en todos los ciclos, puesto que están pensados para belenes de una escena o de varias mostradas en el mismo marco, por lo que se usarán los mismos dispositivos de MX y las mismas luces en todos los ciclos. En cambio, en los demás tipos de ciclo múltiple deberás usar canales distintos en cada ciclo. Por defecto, el programa asigna a los ciclos número 2 y número 3 un grupo de canales prefijado, dejando canales libres de sobra entre los ciclos como para que tengas la libertad de asignar hasta los 108 canales que permite cada uno. Por ello, el programa te indicará que debes cambiar los canales asignados a los ciclos 2 y 3 para hacerlos preferentemente correlativos. Si los dejas como están por defecto, el programa no te permitirá reproducir el ciclo. Recuerde que debe asignar adecuadamente los canales de los ciclos número 2 y 3.
Los canales asignados puedes cambiarlos aunque ya hayas programado el ciclo, por ejemplo porque necesites más canales o se te avería una salida de algún dimmer o módulo de relés, pero siempre respetando las reglas ya explicadas. Lo siguiente será asignarles a cada salida el nivel que consideres adecuado para la iluminación fija que estéis programando. Empieza por la iluminación fija número 1 teniendo en cuenta que será la iluminación con la que empiece el ciclo. Como esta ventana es interactiva, esto lo puedes hacer situándote delante del Belén para ver el efecto de lo que programes. De esta forma podrás conseguir colores y niveles de iluminación precisos sobre la marcha, como puedes ver en esta imagen en la que estoy programando el color del cielo al amanecer y al atardecer. Para cambiar la iluminación fija solo tienes que seleccionarla en el selector de la parte superior derecha. Puedes programar hasta 8 iluminaciones fijas en los tipos de ciclo 1 y 2. Y 9 en los demás tipos. Esta novena iluminación fija está nombrada como general y al seleccionarla en la ventana de reproducción se encenderán todas las escenas a la vez. No tienes por qué programar todas las iluminaciones fijas, solo las que necesites. Si vas a crear el ciclo automáticamente, al hacerlo podrás descartar las iluminaciones que no hayas programado o aquellas que no quieras que conformen el ciclo. Como has visto, los paneles que contienen los controles correspondientes a cada iluminación fija cambian de color al cambiar de iluminación fija, de modo que puedes identificarlas. Si quieres cambiar el color de los paneles, puedes hacerlo pulsando el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los paneles coloreados. Aparecerá el panel en el que puedes seleccionar el color deseado entre los que se muestran en los cuadritos pulsando sobre el que quieras. O bien ajustando el color del cuadrado grande mediante los controles RGB y pulsando sobre él. Los colores seleccionados para cada iluminación fija quedarán memorizados al aceptar la ventana. Para incluir una banda sonora que suene en bucle mientras estés mostrando al público cada iluminación fija, pulsa el botón con el altavoz de la parte inferior. Elige el archivo de sonido en formato MP3 en el cuadro de diálogo de Windows y acéptalo, así de sencillo. Puedes incluir una banda sonora diferente en cada iluminación fija. Conforme vayas programando las iluminaciones fijas o al terminar de hacerlo, puedes guardar el ciclo, pulsando los botones Guardar o Guardar como.
Si pulsas Guardar como o es la primera vez que guardas el ciclo, aparecerá el cuadro de diálogo de Windows en el que puedes elegir el nombre que le darás al ciclo y su ubicación. El archivo se guardará con la extensión bel1 si es un ciclo simple, bel2 si es un ciclo doble y bel3 si es un ciclo triple. Recuerda, antes de programar las iluminaciones fijas, ten claro las que quieres crear. Nómbralas lo primero, en el orden en el que conformarán el ciclo si lo vas a crear automáticamente, y ten en cuenta que la primera será con la que comience el ciclo. Preferentemente, asigna los canales correlativos, nombra las salidas según lo que hayas conectado a cada una y programa las iluminaciones fijas situándote delante del Belén para observar los resultados directamente y conseguir unas iluminaciones a tu gusto. En el próximo vídeo te explicaré cómo incluir vídeos en el ciclo y cómo hacer que se vean en las iluminaciones fijas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.